Ya visto el tema del presupuesto, qué es el presupuesto, los principios presupuestarios y el ciclo presupuestario en los niveles nacionales, provinciales, municipales, digamos el presupuesto público en general. Entendemos importante ver cómo se refleja esto dentro del sistema universitario, en particular dentro de nuestra universidad. En principio, las reglas rectoras con respecto al presupuesto universitario, con respecto a sus principios, a estos principios presupuestarios y cuáles son las diferentes etapas, es similar. Pero bueno, en el caso de la universidad tiene algún tipo de características particulares que es importante destacar como para poder llegar a hacer algún tipo de análisis, principalmente con el fin último que tiene esta materia, que es el tema de las finanzas y el financiamiento universitario. Digamos que la cronología que se tiene en cuenta para lo que tiene que ver con el ciclo presupuestario dentro de la Universidad Nacional de Comahue estaría reflejada en esta línea de tiempo. Comenzaríamos, digamos como se ve acá en la línea de tiempo, en el mes de julio de determinado año, donde se debe tener elaborado ya el anteproyecto del presupuesto para el año siguiente. En el mes de agosto se conoce el presupuesto normativo para ese año. ¿Qué es el presupuesto normativo? El presupuesto normativo es a partir de una serie de variables que tienen que ver con el desarrollo de las universidades públicas. El Consejo Interuniversitario Nacional ha desarrollado un modelo o ha modelizado todas estas variables y a partir de las características particulares de cada una de las universidades se hace correr este modelo teórico y de allí se ve reflejado cuánto debería ser el presupuesto necesario para el funcionamiento correcto de la universidad. Como se ve, nosotros el presupuesto normativo para el periodo en curso lo tenemos como dato recién con posterioridad a la fecha límite en la cual nosotros debemos presentar nuestro anteproyecto. Sin embargo, como ya tenemos el presupuesto normativo del año anterior y conocemos relativamente las variables, podemos hacer una estimación de este normativo y tomar ese valor de ese normativo estimado como un parámetro a tener en cuenta para la elaboración del anteproyecto. ¿Por qué es importante tener algún tipo de parámetro? Bueno, por lo que nosotros habíamos planteado con respecto al presupuesto. El presupuesto en general y para la universidad es exactamente lo mismo. Uno debe tener algún tipo de estimación de recursos para poder hacer la programación de los gastos. Es decir, uno no puede pensar en un anteproyecto que sea totalmente irrealizable. Por lo tanto, se toma algún tipo de pauta que sea racional y más allá de que uno puede discutir alguna de las variables de este normativo y de hecho nuestra universidad ha hecho presentaciones con respecto a que no se tiene en cuenta o no tiene el impacto que deberían tener dos variables que para nosotros son fundamentales, como es el nivel de dispersión
Recordemos que nuestra universidad tiene injerencia en un territorio mucho más vasto que cualquier otra universidad pública del país. Y tampoco se tiene en cuenta fuertemente la variable de localización geográfica, tanto en lo que respecta a la distancia con los centros decisores, como el costo que tiene regional cada una de las localizaciones de las universidades, y que también en el caso de la Patagonia y en el caso particular de la Universidad de Comahue sería una variable de alto impacto. Más allá de eso, entendemos que es un parámetro que debería al menos tenerse en cuenta cuando se hace la distribución en el presupuesto nacional, y por otro lado es un parámetro que le da a la Universidad del Comahue seriedad en el momento en presentar un anteproyecto que está basado en en un valor como estimación que ha sido consensuado por todo el concierto de las universidades públicas del país. Con lo cual, cuando se presenta el anteproyecto, ese anteproyecto no debería representar simplemente una aspiración de deseos, sino que debería estar representando, y es lo que se espera y es por lo cual se tiene el espíritu de tomar este parámetro, como algo que representa realmente las necesidades que tiene para el desarrollo de las actividades esenciales de la universidad o de nuestra universidad. En este sentido, entendemos como actividades esenciales la educación, la investigación y la extensión. En el mes de diciembre del año en curso, cuando se presentó el anteproyecto, se conoce la Ley de Presupuesto Nacional. Digamos, más allá del anteproyecto presentado y de lo que el normativo está planteando y que puede acercarse como dato al órgano decisor, que es el Poder Legislativo a nivel nacional, a partir del proyecto de presupuesto que presentó el Ejecutivo, recién en diciembre se va a conocer efectivamente cuáles son los recursos que se van a contar. Ya vamos a ver más adelante y vamos a ver que hay una diferencia importante, algunos años más, otros años menos, pero siempre hay una diferencia importante entre el anteproyecto, el valor del normativo y la ley, o en realidad el crédito presupuestario que realmente se le da a la universidad. Por ordenanza se ha establecido que en el mes de abril del año siguiente debe presentarse la ejecución presupuestaria del año anterior y la distribución de ese año. Esta distribución obviamente va a tener en cuenta la ley de presupuesto, que recién se van a conocer los guarismos en el mes de diciembre, más los datos de remanente producto de la ejecución presupuestaria, que para abril debería estar completa. Y luego, llegando a julio, nuevamente hay que presentar un anteproyecto, pero esto es para el año siguiente. ¿Cómo se conforma este anteproyecto? Bueno, en el mes de mayo y hasta el mes de junio se realiza la carga descentralizada a través de un sistema dentro de los sistemas U desarrollado por la Universidad del Comahue, que se llama MOCOVI. En este sistema, todas las unidades ejecutoras, que son las 17 facultades, centros regionales y asentamientos administrativos, más el Instituto de Bipertenencia, anteriormente de Biología Marina, ahora conocido como CIMAS, más todas las dependencias del rectorado, deberán en este periodo hacer una carga de todas las erogaciones que va a demandar
en la ejecución de las actividades para el año siguiente. Las pautas de cómo deberá hacerse la carga está a cargo de la Secretaría de Hacienda de la Universidad, donde se plantea, por ejemplo, para el tema de personal, tanto docente como no docente de autoridades deben cargar no montos sino cargos, y luego eso es monetizado por la Secretaría de Hacienda. Se pone para el resto de los bienes cuánto es el nivel de precios en los cuales debe tenerse en cuenta, es decir, en un contexto sobre todo inflacionario, y es importante saber a precios de qué mes deben ser incorporados dentro del presupuesto, bueno, y así para cada uno de los ítems. Una vez que es completado por el mes de junio por todas las unidades ejecutoras, esto va a ser tomado por la Secretaría de Hacienda, lo va a homogeneizar, es decir, va a tener en cuenta ciertos parámetros generales que le den sentido a la presentación. Muchas veces sucede que algunas unidades ejecutoras han obviado presentar algún tipo de erogación, o por otro lado presentan algún tipo de necesidad o de demanda que está totalmente desfasado con respecto a todo el conjunto de la universidad. Y por último, un parámetro general a tener en cuenta, que un presupuesto para el sistema universitario, teniendo en cuenta cuáles son sus funciones esenciales, debe tener una composición de aproximadamente el 85% en el inciso 1, que es personal, y el 15% para el resto de las actividades a desarrollar. A modo de ejemplo, presentamos qué ha pasado con el presupuesto del año 2018 y algún tipo de correlato con los años anteriores para ver cómo ha sido cómo se ha ido comportando en el último periodo el presupuesto de la universidad con respecto a lo que ha decidido el gobierno nacional que iba a generar como crédito presupuestario para la misma. Una vez cargado y homogeneizado lo que habíamos planteado con el MOCOBI, en forma sintética podemos mostrar cómo quedó la solicitud de presupuesto del anteproyecto para la Universidad del Comahue, con los diferentes incisos y el detalle dentro de cada uno de los incisos. Y vemos que el presupuesto solicitado para el año 2018 había sido de 3.294 millones, de los cuales 706 millones corresponderían a construcciones, lo cual arrojaba una solicitud de 2.588 millones sin tener en cuenta obra nueva. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el presupuesto que se aprueba es el presupuesto sin tener en cuenta las obras, y las obras son tomadas por el Ministerio de Educación y luego son sometidas a una compulsa, digamos, de obras con otras universidades, pero van compartidas extra presupuestaria del presupuesto que se aprueba por ley para la universidad. Ejemplo de esto, en los últimos tiempos podemos ver la Facultad de Informática, los diferentes módulos de aulas que se realizaron en la Facultad de
de Humanidades, en la Facultad de Turismo, en el Centro Regional Bariloche y en la Facultad de Ciencia de la Educación. Todo eso no estaba dentro del presupuesto del año, sino que fueron partidas especiales y específicas, más allá de que hubo algunos inconvenientes, porque todavía hay partidas que no han sido otorgadas, pero que eran este, asignaciones específicas para esa realización en particular. Este anteproyecto, como vemos, respondía a la relación 85-15 aproximadamente, y acá vemos el impacto general que se tiene de el presupuesto en cada uno de los incisos. Esto lo podemos ver también en una torta, acá teniendo en cuenta sin obras, donde el gasto de personal arroja el 90% y luego la composición del resto de los incisos. Cuando nosotros vemos la evolución del presupuesto universitario, este cuadro nos estaría mostrando cuál fue el presupuesto asignado en el primer renglón, año tras año, digamos el presupuesto de ley, cuánto era el anteproyecto que se fue presentando año tras año. Es importante aclarar que desde el 2014 se cuentan datos del normativo y es desde ese año que se empezó a elaborar el anteproyecto como lo venimos describiendo en esta presentación. Luego, en el tercer renglón tenemos cuál es la parte que correspondía a obras. Como dijimos, la parte de obras postula por otra ventanilla. El anteproyecto, que tendría que estar dentro de la ley, está en el cuarto renglón. Luego hay una relación de cuánto es la relación entre el anteproyecto y lo que se otorgó, y vemos que hubo un crecimiento del 2011 al 2013, luego en el 2014 cae, aumenta en el 2015, vuelve a caer en el 2016 y a partir de allí sigue en caída. Es importante acá aclarar que en el 2019 la tendencia que venía desde el 2016, es decir, en el último periodo gubernamental del anterior gobierno, se profundizó, siguió esta brecha a la baja, no solamente de todo el sistema universitario, sino en particular para nuestra universidad. Luego tenemos el dato normativo, que es un dato que lo tenemos desde el 2014 para la universidad. ¿Qué porcentaje es lo que se le otorgó año tras año a la universidad en relación al normativo? Y vemos cómo hay un crecimiento hasta el presupuesto 2016, recordemos que es el último presupuesto aprobado, no por el anterior, sino el anterior del anterior gobierno, y a partir del anterior gobierno tenemos los presupuestos 2017-2018 con una importante caída, y como les decía, para el 2019 esto se profundizó. Luego tenemos el presupuesto nacional para todas las universidades, y este dato es importante para ver cuál es la participación de la Universidad del Comahue año tras año. Y como vemos, aproximadamente la participación era del 2,32, lo cual tuvo una pequeña subida al 2,33 en el 2014, que luego aumentó un poquito más para el 2016, pero a partir del 2017 nuevamente hay una caída. Entonces, como decíamos, cuando nosotros comparamos entre el presupuesto que se solicitó y el presupuesto que se otorgó, hay una diferencia de 519 millones.
Y si nosotros lo comparamos con el normativo, vemos que nuestro anteproyecto era el 93% del normativo, mientras que el presupuesto asignado fue solo del 58%. Cuando nosotros vemos qué pasó, vemos también que en realidad el tratamiento que se le dio a la Universidad del Comahue en los últimos años fue discriminatorio. Nosotros acá tenemos de las 56 universidades públicas del país y vemos cuál fue el incremento en términos nominales entre el año 2017 y 2018, que la Universidad del Comahue está en el puesto 53, pensando que el puesto primero es al que mayor porcentaje nominal de incremento se le dio y el puesto 56 es el que menos. Y a su vez podemos ver que en promedio, en términos nominales, entre el 2017 y 2018 el incremento nominal fue del 26,58, mientras que para la Universidad de Comahue fue del 24,53, es decir, un 2,6% de brecha negativa para nuestra universidad. Y por último, si nosotros comparamos con el normativo, este normativo para correr solo es corrido este modelo de pauta en aquellas universidades que tienen más de 10 años. De las 39 universidades que corren el normativo, lamentablemente la Universidad del Comahue es a la que mayor brecha tiene entre lo que se le asigna y cuánto correspondería de impacto por su complejidad y de acuerdo al normativo, siendo esta de una caída de 0,84%, que en términos absolutos es mucho, digamos. Vemos cómo universidades como la de Buenos Aires, la Tecnológica o la de San Juan reciben un presupuesto de ley superior al presupuesto normativo. Es decir, hay un diagrama de pautas en el cual se establece cómo debería distribuirse, pero luego esta distribución en el proceso político es diferente y hay algunos ganadores y algunos perdedores. Acá también hay una cosa importante aclarar, que es que en los últimos años también el incremento que se dio en forma nominal fue muy inferior al crecimiento de los precios, con lo cual, en términos reales, todo el sistema universitario tuvo una caída, es decir, el impacto del gasto público en educación y en particular en educación superior fue en caída año tras año. Es decir, a mi expresión anterior de que hay algunos ganadores y perdedores, en realidad uno puede decir que dentro del sistema universitario o dentro del sistema de educación superior hay perdedores y hay otros que son mucho más perdedores. Digamos, aquí todos han perdido. Y acá una reflexión que es importante, digamos, que uno piensa o se establece o está establecido el tema de la autonomía universitaria. Ahora bien, acá vemos que esta autonomía universitaria es totalmente relativa, dado que esta autonomía que de alguna manera está estableciendo de qué manera va a realizar su programación de gastos, y si uno tiene en cuenta que los parámetros que medirían en forma objetiva o relativamente objetiva las necesidades que tiene para el desarrollo de actividades esenciales son muy superiores al otorgamiento real, entonces esta autonomía está limitada, es decir, al tener recursos por debajo de los necesarios, en realidad esa autonomía pasa a ser, en lugar de tomar una decisión de qué hacer, pasa a llevar a una situación más compleja, que es la de qué
cosa se deja de hacer dado que los recursos son insuficientes para poder desarrollar en forma correcta la actividad. Ahora bien, podrían existir otras fuentes de financiamiento. Sin embargo, uno, como está planteado el sistema de educación superior y como entendemos nosotros la universidad pública, donde realmente sus actividades esenciales son la de la formación de conocimiento a través de la educación, la extensión y la investigación, entendemos que debe ser financiada para este funcionamiento directamente por el Tesoro Nacional y en virtud de las características que ya vimos del bien, que si bien es un bien que técnicamente es privado, es un bien que genera externalidades positivas, genera una sociedad mucho mejor, genera la posibilidad de un desarrollo más armónico de la sociedad y por lo tanto formar conocimiento es la herramienta fundamental, no solamente para el ascenso social y que todos tengan posibilidad de acceder a un proceso de educación, sino como sociedad en su conjunto tener una mejor sociedad, tanto en justicia distributiva como en calidad de vida a partir de tener mayores conocimientos, mayor tecnología, mayor técnica, mayor ciencia, es decir, un crecimiento en el conocimiento. Si se buscan otras fuentes de financiamiento, como puede ser generar sus propios recursos en la universidad, tiene que distraer a su capacidad humana, a la venta de servicios en lugar de formar conocimiento, que es la finalidad que uno esperaría de la universidad. De todos modos, esto ya lo veremos más adelante cuando vemos los diferentes esquemas posibles que puede tener un sistema de educación superior y qué significa ser financiado por el Tesoro Nacional o tener una lógica de mercado. Por último, podemos ver, y acá queda claro, cómo ha sido el tratamiento que ha tenido la universidad del año 2016 en adelante. Como dijimos, en el 2019 se profundizó más y vemos que mientras en el periodo anterior, es decir, hasta el 2016, hubo un acercamiento entre lo que se le distribuyó a la universidad y las necesidades en relación a la participación relativa que debería tener la universidad con respecto al resto de las universidades, es decir, íbamos rumbo a, si bien todavía bastante lejos, con una diferencia de un 20% del presupuesto, pero íbamos rumbo hacia un presupuesto acorde a nuestras necesidades, vemos que a partir del 2016 en adelante, mientras que para la Universidad de Comahue empezó a complejizarse las necesidades y por lo tanto necesitaban una mayor participación porque aumentó el número de alumnos, el número de investigación, los precios relativos, etcétera, lo que fue otorgando el gobierno nacional para que funcione fue siempre a la baja. Y vemos cómo se fue creciendo esta brecha entre necesidad y otorgamiento de recursos y como dijimos para el 2019 esta situación se profundizó. A título informativo, para el año 2020 lo que se realizó fue una prórroga del presupuesto 2019, es decir, en términos relativos no habría cambiado demasiado la situación de la Universidad de Comahue con respecto en términos comparados con el resto de las universidades públicas del país, lo cual en un punto es mejor que el anteproyecto de ley de presupuestos que había presentado el gobierno anterior, donde se aumentaba aún más todavía la brecha, pero que teniendo en cuenta el incremento de precios, una inflación
de aproximadamente el 50% interanual, ha dejado a la universidad en una situación de financiamiento bastante complicada. Bueno, esto se profundiza con dos temas importantes que nos atraviesan como sociedad. Por un lado, la situación de endeudamiento y la imposibilidad de poder atender nuestra deuda pública, que esto obviamente va a afectar en forma directa a las cuentas públicas, y luego una situación no esperada, como es la irrupción de una pandemia que ha paralizado el aparato productivo y que obviamente está bien que así haya sido, donde se preserve la sanidad, la salud y la vida por sobre todas las cosas, pero obviamente el haberse estancado el aparato productivo ha generado que haya menos recursos y por lo tanto la situación de complejidad financiera y económica de la universidad obviamente se va a profundizar. Y a esto también hay que agregar que ante la escasez de recursos del Tesoro Nacional, obviamente en una situación de pandemia, la prioridad tiene que ver con el sistema de salud por sobre el resto de las actividades, incluido el sistema educativo.